a sus pies. Él quiebra el arco y hace que las guerras cesen ya. Oh poderoso de Israel, de nuestro lado estás. Por fe andamos en Dios, quien victoria nos dará. Tú estás con nosotros en medio del fuego, como un refugio en la tempestad. Tú nos guías en nuestras batallas. ¿A quién más iremos sino a ti, Señor? Dios deja contenibles al resonar su voz. La tierra tiembla y al mar los montes llegarán. Vivimos aunque tú conoces nuestro corazón. Tú que deshaces todo, Dios, ven hoy y véncenos. Tú que deshaces todo, Dios, ven hoy y véncenos. Tú estás con nosotros en medio del fuego, como un refugio en la tempestad. Tú nos guías en nuestras batallas. ¿A quién más iremos sino a ti, Señor? Tú eres Dios aun cuando ruja el mar, eres quien calma el viento y da paz a mi interior. Si todo tiembla y las naciones se enfurecen ante ti, sé que mi Dios está en control. Tú eres Dios aun cuando ruja el mar, eres quien calma el viento y da paz a mi interior. Si todo tiembla y las naciones se enfurecen ante ti, sé que mi Dios está en control. Tú estás con nosotros en medio del fuego, como un refugio en la tempestad. Tú nos guías en nuestras batallas. ¿A quién más iremos sino a ti, Señor? Tú estás con nosotros en medio del fuego, como un refugio en la tempestad. Tú nos guías en nuestras batallas. ¿A quién más iremos sino a ti, Señor? Tú eres Dios de esta tierra, eres Rey de este pueblo y Señor de señores.
Eres luz en tinieblas, esperanza en angustia y paz en la tormenta. Eres tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mayores cosas vienen ya, mayores cosas Dios hará en esta tierra. Mayores cosas vienen ya, mayores cosas Dios hará aquí. El Señor de los cielos, de los mares y tierra, eres Rey de los reyes, Señor, quien da fuerza al cansado, amor al quebrantado, gozo al angustiado. Eres tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mayores cosas vienen ya, mayores cosas Dios hará en esta tierra. Mayores cosas vienen ya, mayores cosas Dios hará aquí. Mayores cosas vienen ya, mayores cosas Dios hará en esta tierra. Mayores cosas vienen ya, mayores cosas Dios hará aquí. El Señor de los cielos, de los mares y tierra, eres Rey de los reyes, Señor, quien da fuerza al cansado, amor al quebrantado, gozo al angustiado. Eres tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mayores cosas vienen ya, mayores cosas Dios hará en esta tierra. Los corazones llenarás de alabanza y amor por ti. Mayores cosas vienen ya, mayores cosas Dios hará en esta tierra. Los corazones llenarán de alabanza y amor por ti. No hay nadie como. He has come to bring light into the darkness. He has come to bring freedom to the captives. He has come to restore the brokenhearted. It's time to proclaim the year of the Lord. Prepare the way.
Buenas tardes, queridos hermanos. Te saludo en el amor del Señor, aquí desde la ciudad de Iquique, para compartir un día más los principios de la palabra del Señor. Soy el pastor Luis Elgueta, del ministerio Arca del Pacto. Un desafío que tenemos hace más de un año, exactamente, compartiendo la palabra del Señor, que ha sido y es y será siempre tan necesaria en nuestras vidas para poder continuar afirmando nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra alma delante del Señor. El Señor viene pronto, el mundo se está preparando para recibir al anticristo, un gobierno mundial totalitarista y nada democrático, donde los cristianos serán perseguidos brutalmente, pero la iglesia no estará en ese periodo. La iglesia estará con el Señor, gozando del privilegio de estar allí en el cielo junto al Señor, junto a todas las cosas que Dios nos va a otorgar a cada uno de nosotros, de acuerdo a las obras y hechos que hemos hecho en esta tierra, conforme a la intención de nuestro corazón. Así que regresamos en un minuto para ir directamente a la palabra del Señor. Con respecto, estamos hablando del amor maravilloso del Señor y de todo lo que realmente implica este hecho de Dios. Regresamos en un minuto. He has come to bring light into the darkness. He has come to bring freedom to the captives. He has come to restore the brokenhearted. It's time to proclaim the year of the Lord. Prepare the way for our Redeemer. Prepare the way. Bueno, queridos hermanos, hemos regresado nuevamente para continuar la palabra del Señor. Estábamos viendo
que una de las cosas que nos permitirá que se lleve a efecto esta compraventa que el Señor ha anhelado con todo su corazón. Él dice la Biblia que Él murió por todo el mundo, o sea, Él está interesado en comprar cada propiedad. Y cuando me hablo de cada propiedad, estoy hablando de cada persona, de cada vida y de cada alma. Así el Señor murió por todo el mundo. La elección, no, si Dios hubiese muerto, si yo creyese, porque no creo en la predestinación de la salvación, porque la predestinación no tiene nada que ver con la salvación. Ya vamos a ir viendo esto. La predestinación tiene que ver con otro tema, no tiene nada que ver con la elección de poder ser salvo. Escucha bien, Dios nos dio la oportunidad, las arras de su Espíritu que nos ayudaría. Pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros debemos permanecer en la palabra del Señor. Escucha bien, es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor y podamos crecer a través de ella, mentalmente, emocionalmente. Como dice Pedro, primera de Pedro 2:2, dice para que crezcáis para salvación. ¿Y cómo crece la salvación? ¿Cómo crecemos para salvación? A través del conocimiento de la palabra. Dice, la leche espiritual no adulterada. Adulterada significa sin engaño. ¿Ok? Dame un segundito, por favor. Ok. Por tanto, amados míos, todavía no comienzo, solamente quiero replicar en el último texto que quedamos de Filipenses 2:12, en la Reina Valera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Así debe ser la preocupación de esta salvación. Ten cuidado, decía Timoteo, ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo correcto, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Escúchame bien, es determinante la enseñanza, lo que tú aprendas, lo que te enseñes, será sumamente determinante en el proceso de afianzar esta salvación y que esta salvación algún día cuando el Señor venga por tu propiedad, por tu vida, tú estés en esa condición. Pero sin el conocimiento de la palabra del Señor no puedes crecer para la salvación. Por eso Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Voy a decir la versión de la Reina Valera. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque de eso dependerá tu salvación y de los que te oyen. Vamos a la predicación hoy día, vamos a continuar con el mismo tópico, pero de una manera distinta. Predicación del día domingo 23 de mayo. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versos 13 al 15. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 13 al 15. Dice, versión NTV, en cuanto a nosotros, no tenemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén en los primeros, Vamos a leer de nuevo. En cuanto a nosotros, no podemos estar más agradecidos a Dios por ustedes, queridos hermanos amados por el Señor. Siempre
estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando le anunciamos la buena noticia. Mira, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice lo siguiente. Acá pon atención. Con todo esto en mente, ¿qué tienen que tener en mente? Ustedes, escúchame bien, ¿qué deben tener en mente? Que ustedes son los primeros que experimentarán, que van a experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu. Dice, por tanto, teniendo esto en mente, ¿qué debemos tener en mente? La salvación. Que Dios nos dio el privilegio de que fuéramos alcanzados por Él para salvación. Eso es lo que tienes que tomar en mente. Escucha, lo vamos a repetir de nuevo. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu. ¿Quién los hace santos? ¿Quién los hace santos? El Espíritu, el Señor, y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan con todo esto en mente. Dios les dio una salvación, Dios les dio una garantía. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto por persona o por carta. Dios nos dio una garantía, las arras de su Espíritu. Con eso en mente, de que Dios te dio una salvación, entonces tú tienes que, ¿qué? Con esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas, a la doctrina. Dios te salvó, te dio las arras del Espíritu y eso lo tienes que tener en mente. ¿Cómo lo tengo yo en mente? Cuando permanezco firme y aferrado a las enseñanzas. Escúchame bien, escucha bien, por favor. Dios te dio las arras del Espíritu. Dios te otorgó promesa de salvación. Si eres salvo, lo puedes llamar Padre. Sí, cuando nosotros recibimos a Jesús, lo podemos llamar al Padre y a Jesús Señor. Podemos, por supuesto. Tenemos promesa de ser hijos. Somos hijos, pero aún no está totalmente todo legalizado. Escúchame, aún no se produce la adopción. Iglesia, el día que aceptamos a Jesús, tenemos promesa de salvación y somos hijos por una promesa, pero no se concreta todo el trámite. La adopción no se ha llevado a cabo y ese es el problema que muchas veces la iglesia le cuesta entender. Dice, Dios te dio las arras del Espíritu. Eso lo tienes que tener en mente. Eso lo tienes que tomar en cuenta siempre. ¿Cómo? ¿Cómo yo tengo en mente que Dios me dio una salvación? Y como dice el libro de Filipenses 2:12, la debo cuidar con temblor. ¿Cómo la cuido con temblor? Como dice aquí, que permanezcan firmes y sigan aferrados a las enseñanzas.
No es simplemente no hacer nada. Esto no es por obra y estoy totalmente de acuerdo. Por eso yo creo en un pensamiento de la Biblia. Para mí el hombre no hace nada, pero hace algo. ¿Cómo se entiende eso? Por eso yo lo entiendo en mi mente y en mi corazón. Escucha bien. Aquí la Biblia dice, Dios nos dio las arras de su espíritu. Nos dio la garantía, el paracleto, el amigo que estará a tu lado para ayudarte. Pero ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que tener en mente esto. Por eso dice la Biblia acá. Con esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan aferrados a las enseñanzas. Con esto en mente, yo tengo las arras del Espíritu, ¿sí? Pero tengo que tener en mente eso. Dios me dio una salvación. Y para que esto esté en mi mente y esté permanentemente, tenga conciencia de lo que Dios hizo, que Él me dio las arras, yo debo permanecer firme y aferrados a la enseñanza. Si yo no permanezco firme y aferrado a las enseñanzas, si yo no camino en las enseñanzas, si yo por ignorancia no sé lo que tengo que hacer, entonces esa garantía se va a perder. La tienes que devolver. Entendamos. Dios nos dio la arras del Espíritu. Teniendo esto en mente, entonces yo tengo que permanecer firme y aferrado a la enseñanza. Escucha. Es de vital y real importancia para cada creyente nacido de nuevo en Cristo Jesús lograr tener una plena comprensión con respecto a los principios en los cuales se basa nuestro Señor Jesucristo para desafiarnos y animarnos con total confianza y seguridad que sí podemos, sin duda alguna, permanecer firmes y aferrados a sus principios y enseñanzas. Vuelvo a repetirlo, es de vital y real importancia para cada creyente nacido de nuevo en Cristo Jesús lograr tener una plena comprensión con respecto a los principios en los cuales se basa nuestro Señor Jesucristo para desafiarnos y animarnos con total confianza y seguridad a que sí podemos, sin duda alguna, permanecer firmes, aferrados a sus principios y enseñanza. Escucha, a continuación analizaremos dos principios fundamentales y elementales en los cuales se basa el Señor para desafiarnos y animarnos con total seguridad que somos capaces de poder permanecer firmes y aferrados a sus principios y enseñanza. ¿En qué se basa el Señor? Dime, ¿en qué se basa el Señor para poder ayudarnos, para poder desafiarnos con total seguridad que nosotros podemos permanecer firmes y aferrarnos a esa enseñanza? Hay algunos dicen que es difícil ser cristiano, que los principios que Dios establece son sumamente complicados. Escúchame bien, sí, esas son las apreciaciones humanas. Por eso mucha gente cuando llega a la iglesia y comienza a escuchar la palabra del Señor y el Señor comienza a dar recomendaciones que van contra su pensamiento, contra su filosofía, la gente desiste y no escucha absolutamente más. Se va de la iglesia y no vuelve. ¿Por qué? Porque la Biblia son desafíos de un conocimiento distinto y te desafía a vivir de una manera distinta. Escucha, Dios nos desafía y nos anima que sí podemos mantener firme, permanecer firme en sus principios y aferrarnos a su enseñanza. Él sabe que podemos lograrlo. ¿Por qué? Porque hay dos principios básicos. Número uno, el primer principio, Deuteronomio capítulo 30, versos 11 al 14. Deuteronomio capítulo 30, versos 11 al 14. Mira, dice, este mandato que te
entrego hoy, este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti. Y no está fuera de tu alcance. Vuelvo a decirlo, este mandato que te entrego hoy no es un mandato difícil para ti y no está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer. Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos con que tengas que preguntar quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer. Por el contrario, el mensaje está a tu alcance, al alcance de la mano. Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios, está en tu corazón, para que puedas obedecerlo. Escúchame bien. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. La Biblia enseña que Dios ha establecido mandamientos. Y los mandamientos no son una carga difícil de llevar. Esto no está fuera de nuestro alcance. Sí lo podemos. Sí lo podemos, aun cuando Jesús se hizo hombre y se hizo carne para entender nuestras debilidades. Sí, Él lo sabe que somos humanos y por eso que Él muchas veces se compadece cuando no podemos, pero Él sabe que sí podemos lograr afirmar y sostener y aferrarnos a la enseñanza del Señor, porque es la única que nos va a conducir al cielo, es la única que nos va a llevar a tener vida eterna con Dios por todos los siglos de los siglos. Primero debemos entender por qué Dios tiene esa confianza, por qué Dios nos desafía y nos anima de que sí se puede. ¿Por qué? Porque sus mandamientos no son una carga difícil de llevar y también no es algo que está fuera de nuestro alcance. Lo podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Él nos dejó las arras del Espíritu para que podamos hacerlo. Él nos dejó la fuerza del Señor, que es el poder de su Espíritu, para poder realizarlo. Escúchame bien, tenemos que entender que sí podemos. ¿Por qué? Porque si Dios dice que no es una carga difícil su mandamiento, si Dios dice, en la Reina Valera dice que no son gravosos, no es muy difícil de llevar, dice Deuteronomio. No es difícil. Podemos. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde se hace gravoso y difícil de cumplir esto? Está en el corazón, está en la dureza del corazón, está en las piedras que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso dice el libro de Ezequiel capítulo 36, dice: os daré un corazón de carne, os daré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra. ¿Por qué? Porque eso no nos permite entender que la palabra del Señor no es una carga difícil de llevar. Eso no nos permite entender que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Dónde está el problema? En nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, ¿por qué el Señor nos desafía y nos anima y se dice, sí se puede? Y mucha gente dice, no, que es difícil, que no se puede. Hay estatutos que establece la palabra para que alguien sea pastor. Y hay algunos que dicen, no, eso es como difícil de cumplir. O sea, nos quedamos en la opinión barata de decir, esos son difíciles de cumplir, cuando la Biblia dice que no es una carga difícil de llevar y que no es difícil poder cumplir los mandamientos. ¿Cómo podemos hablar en contra de lo que dice la Biblia?
todo se puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Hijos, esto no es una carga tan difícil. Esto no es difícil de poder, no es tan difícil de poder hacer. Ahora, ¿por qué no es una carga difícil de llevar? ¿Y por qué no son tan difíciles de cumplir los mandamientos del Señor? Por lo siguiente, por el principio número 2. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 11 al 14. 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 11 al 14. Dice así: y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Porque, por eso, o sea, escúchame bien, Dios me eligió para que sea predicador, apóstol, maestro de esta buena noticia. ¿Por qué por eso? Porque soy predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión. Pero no me avergüenzo de esto, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Reina Valera dice, yo sé a quién he creído, que es lo mismo. Yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Mira hasta la confianza de Pablo. No solamente me va a ayudar en una etapa de mi vida, me va a ayudar hasta cuando Él regrese, siempre estará a mi lado para ayudarme. Yo estoy sufriendo, estoy en la prisión. ¿Por qué? Porque soy predicador, porque soy apóstol y maestro de las buenas noticias. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de esto, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y mira esto tan tremendo, y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado, mi vida, mis problemas, todo, lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Mira lo que dice lo siguiente. Le está escribiendo Pablo a Timoteo: aférrate al modelo de la sana enseñanza. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Aférrate al modelo, o sea, aférrate, acomódate, haz conforme al modelo. Como dice la Biblia, así tienes que ser. Este modelo está basado en la fe y en el amor que tú tienes para con el Señor. O sea, en la fe y en el amor. Tú te vas a aferrar y te vas a someter tu vida. Eso es lo que quiere decir Pablo. Vas a someter tu vida a la enseñanza. Vas a someter tus pensamientos a como Dios dice en su palabra. Vas a someter tu corazón a como Dios, tus deseos, a como Dios lo dice. Por una razón, por la fe. Esa es la primera razón. Porque tengo confianza, seguridad, que aunque las cosas que Dios me pida no me agraden, no me gusten, no esté de acuerdo, sé que Dios quiere lo mejor para mí. Y segundo, la razón, porque lo amo. Son dos razones fundamentales por las cuales vamos a caminar en esta palabra. Dos razones fundamentales. El amor a Dios, lo hago por amor a Dios y porque confío que Él como Padre quiere lo mejor para mí. Escúchame bien, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. O sea, por la fe en Jesús y por el amor en Jesús. Mira lo que dice el siguiente verso. ¿Mediante qué? ¿Cómo te vas a aferrar? Escúchame bien, aférrate al modelo de la enseñanza, aférrate al modelo de la enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor
en Cristo, que tienes en Cristo Jesús. Pero ¿cómo me voy a aferrar y cómo me voy a formar? ¿De qué manera? Escúchame bien, si hay cosas tan difíciles que Dios demanda sobre mí, ¿cómo lo voy a hacer? Mira lo que dice el siguiente verso. Mediante, ¿cómo me aferro? El verso anterior está relacionado con el otro. Aférrate al modelo de la enseñanza, o sea, acomoda tu vida a la Biblia. Deja tus pensamientos, deja tus deseos y comienza a hacer los pensamientos de Dios y los deseos de Dios. ¿Cómo lo logro? Mediante el poder del Espíritu Santo. Escúchame bien, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda, consumo. Mira, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con un consumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Escúchame bien, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. ¿Cómo yo puedo guardar la preciosa palabra del Señor en mi vida? Mediante el Espíritu de Dios. Escúchame bien, ¿por qué las cosas, por qué los mandamientos de Dios, por qué la palabra de Dios no es difícil y no es gravosa, no es una carga difícil de llevar? Por una razón, porque el Espíritu Santo es quien te va a ayudar para que esta palabra del Señor no sea tan difícil de poder realizar, de poder aferrarte y de poder someter tus pensamientos y tus deseos, tu voluntad totalmente a la palabra del Señor. Tienes que moldear tu vida a la palabra y no que la palabra se moldee a ti. Lamentablemente en estos tiempos la gente moldea la Biblia a su estilo de vida y busca textos que puedan apoyar su rebeldía, desobediencia y estupidez. ¿Cómo yo logro guardar esta preciosa verdad? ¿Cómo logro mantener esa verdad en mi vida? ¿Cómo logro que mi vida se amolde a la Biblia? Mediante el Espíritu Santo. La garantía, Señor, las arras del Espíritu, la garantía del Señor, esa garantía que Dios dejó a su pueblo, es la que tiene la capacidad y el poder para facilitarte de que las cosas del Señor se te hagan simple en tu vida, que puedas cumplirla perfectamente, porque no puedes en tus propias fuerzas. Porque sin Dios, sin su Espíritu, sin su garantía, sin las arras del Espíritu, será muy difícil cumplir los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene la fuerza, no tiene la capacidad moral ni espiritual para poder hacer cambios en su vida. Y si hacen cambios, son parciales, por encima, pero no cambios profundos, mentales y emocionales. Escúchame bien, ¿quién puede ayudarte? ¿Quién puede ayudarte a cumplir realmente lo que quieres hacer en Dios? ¿Quién te puede ayudar a cumplir esos deseos que tienes de cambiar? No es tu fuerza, no es tu capacidad, es el poder del Espíritu Santo. ¿Quién te ayudará a cumplir las promesas que tú quieres hacer, los cambios que tú quieres hacer, los desafíos que tú tienes en tu vida? El único ayudador es el poder del Espíritu Santo. Mira qué precioso es esto. Dice, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado, mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Yo no puedo guardar la palabra del Señor que se confió en mi vida si no fuera por la fuerza del Señor, si no fuera por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué Él dice? ¿Por qué nos desafía y nos anima que sí se puede? Que sí podemos permanecer firmes y aferrarnos a la palabra del Señor. Podemos guardarla y podemos cumplirla, porque Él sabe que no es una carga difícil de llevar, que no es difícil cumplir los mandamientos. Número uno. ¿Y por qué no es difícil? Porque nos dio las arras del Espíritu, la capacidad del poder del Espíritu Santo para poder hacerlo. Así que no tenemos ninguna excusa. La gente sin Cristo, cuando se enfrenta a la Biblia, cuando llega gente nueva a la iglesia que no es cristiana y se enfrenta a la predicación, qué complicado es para su vida.
Pero nosotros cuando estamos allí sabemos que hay una fuerza dentro de nosotros, que sí lo podemos hacer, que Él puede cambiar cualquier mal hábito de tu vida, que Él puede cambiar cualquier cosa negativa que hay en tu corazón, que Él puede sacar todo miedo que hay en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, las arras del Espíritu, la garantía vino a ayudarnos, a facilitarnos, a darnos la fuerza, la capacidad, el poder de poder cumplir con la palabra del Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Además, el Espíritu Santo, mira lo que dice. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles. Escúchame bien, somos frágiles, somos débiles, somos seres humanos, pero necesitamos ¿qué? Las arras de su Espíritu. Él dejó la garantía, el que nos pastorea, el paracleto, el amigo que está a tu lado para ayudarte. La Biblia dice claramente, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con claridad o con palabras. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe que el Espíritu sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Ni siquiera somos capaces de saber qué orar, qué pedir. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a ser capaces de cambiar un mal hábito? ¿Cómo vamos a ser capaces de transformar una debilidad en nuestra vida? ¿Cómo vamos a ser capaces de liberarnos de algo espiritual que hay en nuestra vida? No podemos. No puedes con tus fuerzas, no puedes con tu capacidad, pero tú tienes que demostrarle a Dios primero que hay un interés, hay un deseo de querer cambiar. Y cuando el Señor ve ese deseo, entonces Él va a socorrerte. Hay gente que simplemente no lo quiere hacer, y lo único que tienes que hacer cuando tengas una problemática, sea espiritual, y tú llevas una carga en tu vida que te lleva a cometer muchos errores, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte, tomar medida. ¿Para qué? Demostrarle al Señor, porque no lo puedes cambiar tú, porque no tienes la fuerza ni la capacidad, pero le demuestras al Señor que quieres hacer cambio, que eso que estás haciendo ya no quieres volver a hacerlo, que esos fracasos no quieres volver a cometerlo. Entonces, ¿qué haces? Le demuestras al Señor, y tú te preocupas de tener en cuenta esa problemática día tras día, porque Dios ve que hay un interés en ti de querer sacar eso que te está obstaculizando tu crecimiento y está obstaculizando cualquier objetivo y propósito en tu vida. ¿Qué haces? Tú se lo demuestras al Señor. Y después vendrá la transformación o vendrá la liberación que necesitas. Somos débiles y necesitamos esta garantía. Somos débiles y necesitamos las arras del Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer fácil cumplir lo que Dios demanda de nosotros. Sí, sin el poder del Espíritu será muy complicado que podamos realizar o llevar a efecto la palabra del Señor o mantener sus principios. Hay gente que cambia por un tiempo y después desiste. ¿Por qué? Porque se aleja del Señor, porque confían en sus propias fuerzas y en sus propias capacidades. Escúchame bien, no puedes sacar de la mente algo. Somos débiles. Y por eso necesitamos al Paracleto. Y por eso Dios dejó la garantía en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ayudarnos, porque sabía que esto no era complicado, que era difícil para el ser humano. El ser humano en sí mismo no puede cambiar. Lo único que el ser humano hace en sí mismo, rehabilitarse. Los alcohólicos se rehabilitan, pero no son transformados. Y por eso los alcohólicos necesitan tomar medidas para no volver a caer. Porque el día que tomen un trago, se acabó todo.
somos débiles. No importa cuánto estudio tengas, no importa cuántos grados académicos tengas, eres débil. Eres débil y necesitas eso. ¿Necesitas qué? La garantía que Dios te dejó. Porque esa garantía te va a ayudar a permanecer en la palabra, te va a ayudar a guardar la palabra, te va a ayudar a hacer la palabra, te va a ayudar en cualquier momento y circunstancia de la vida. El Espíritu Santo lo hará. Somos débiles. Efesios 6:10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escúchame bien. Por lo demás, hermanos míos. Después, Efesios habla de toda la lucha que tiene contra el enemigo, contra principados, huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas. Escúchame bien, habla toda la lucha que tenemos espiritual. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Fortaleceos en el poder del Señor. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién es el poder de la fuerza del Señor? La garantía, el Espíritu Santo, las arras del Espíritu, es el poder y la fuerza del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque vamos a querer intentar caminar en la palabra, vamos a querer guardar la palabra, vamos a querer aferrarnos a la palabra, pero tenemos un enemigo con el cual vamos a luchar para que Él no quiere que nosotros guardemos la palabra, Él no quiere que permanezcamos en la palabra, Él no quiere que nosotros amemos la palabra. Tenemos un enemigo y no es carne, no es sangre, no es la suegra, no es los hermanos, no es el pastor, no es la iglesia, es el diablo. Nosotros tenemos un enemigo y él va a luchar. ¿Por qué? Porque el objetivo de Satanás es quitarte, robarte la palabra. Porque si te roba la palabra, te roba el gozo, te roba la fe, te roba la paciencia, te roba absolutamente todo. Él no te quita la paciencia, él no te quita el gozo, él te quita la palabra. Y al quitarte la palabra, te lo quita absolutamente todo. Entonces, como vamos a enfrentar a este enemigo que no quiere que caminemos en la palabra, que no quiere que caminemos correctamente, que no quiere que caminemos en lo que Dios quiere, entonces tenemos que ¿qué? Fortalecernos. El Espíritu Santo no solamente nos va a ayudar, nos va a fortalecer, no simplemente a caminar en la palabra, sino que nos va a fortalecer a luchar contra el que no quiere que caminemos en la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la garantía que Él te dejó, su Espíritu Santo. Escucha, es totalmente gratificante y de gran gozo. Es totalmente gratificante y de gran gozo entender con plena certidumbre que esta garantía otorgada por nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, después de ascender Él al cielo, es el poder de su Espíritu Santo. Es totalmente gratificante y de gran gozo entender con plena certidumbre que esta garantía otorgada por nuestro Señor Jesucristo a su iglesia después de ascender al cielo es el poder de su Espíritu Santo, quien será nuestro fiel amigo que estará a nuestro lado para ayudarnos, entre paréntesis, Paracleto, que esa es la definición de Paracleto. Será nuestro fiel amigo que estará a nuestro lado para ayudarnos, Paracleto. Él nos capacitará durante todo el tiempo de nuestro peregrinar sobre esta tierra a permanecer firmes y aferrados a los principios y enseñanzas del Señor. Escúchame bien, eso tiene que ser gratificante, regocijante y también tranquilizante. Saber que el Espíritu del Señor nos va a dar la capacidad para que nosotros podamos permanecer firmes y aferrados a los principios y enseñanzas del Señor. ¿Sí? Él tiene que darnos esta firmeza. ¿Por qué razón? Vamos al libro de Mateo, capítulo 13,
versos 20, 21. Mateo 19 al 21. Comienza con las semillas. Ya, ok. Mateo 13, 19 al 21. Dice así: las semillas sobre la tierra rocosa, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato la reciben con gozo. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho tiempo. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho tiempo. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer a la palabra de Dios, caen. Dice, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer a la palabra de Dios, caen. Estas personas no tienen raíces profundas y apenas tienen problemas, apenas son perseguidos por la fe o la confianza en la palabra, son destruidos, caen. Escúchame bien. A nosotros nos van a perseguir por esta palabra que cargamos. A nosotros nadie te va a felicitar. Son pocos. Escucha, no venimos acá a buscar gloria. Si alguien te aplaude demasiado, si en tu trabajo te quieren demasiado, significa que eres un cristiano encubierto, que ni siquiera das opinión, eres cobarde y mediocre. Generalmente la gente cobarde y mediocre nunca se identifica con Jesús en los lugares de trabajo. Entonces, por supuesto que nunca vas a tener problema. Pero cuando tú comienzas a opinar sobre el aborto, sobre la ley de género, sobre el matrimonio igualitario, entonces ya dejas de ser tan grato para la gente. ¿Por qué? Porque nosotros, en el momento de la prueba, vamos a ser perseguidos. Pero hay gente que, como basa sus fuerzas en sí mismo y no se apoyan en la fuerza del Señor. Por eso el Señor dijo, fortaleceos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué razón? Porque vamos a ser perseguidos por causa de creer a la palabra del Señor. Viene persecución únicamente por ser cristianos. Cuando comenzamos a manifestar los principios del Señor, la gente nos comienza a atacar. Antes éramos muy amados, por ejemplo, identifícate con tus amigos, con aquellos que antes tenías amigos y ahora eres cristiano y dile tus principios. Vamos a ver si siguen con la misma amistad contigo. Se van a alejar de ti y ya no van a querer estar contigo por una razón, por la palabra que cargas en tu vida, porque tú has decidido recibir una palabra del Señor. Pero escúchame bien, ¿qué tienes que hacer para enfrentar a tu familia? ¿Qué tienes que hacer para enfrentar a los compañeros de trabajo? Fortalécete en el poder del Señor. Está el Espíritu Santo para ayudarte a darte fuerza, poder a enfrentar todo tipo de situación. ¿Sí? La Biblia enseña que seremos perseguidos por causa de creer a la palabra de Dios, por causa de confiar y tener nuestra seguridad en la palabra del Señor. Sí, el diablo persigue la palabra. Eso es lo que persigue. No persigue a los cristianos, persigue lo que lleva a los cristianos adentro. Él no quiere simplemente destruir a los cristianos, él quiere destruir lo que está dentro de nosotros, porque lo que está dentro de nosotros, porque dice no hay que temer al que destruye el cuerpo, sino el que destruye el alma y la manda al infierno. Escúchame bien, no hay que tener temor al que destruye el cuerpo, sino el que tiene el poder para destruir tu alma y mandarla al infierno. Es importante que entendamos algo. Seremos perseguidos por causa de creer a la palabra del Señor. Y cuando no buscamos la fuerza en el Señor, va a ocurrir lo que dice la parábola del sembrador. Vamos a caer.
y vamos a ser destruidos. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 12 al 15. Aquí empezamos, Pablo. Okay. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 12 al 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 12 al 15. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mira lo que dice la Biblia. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú quieres vivir reverentemente, devotamente, en la palabra del Señor, si tú quieres vivir de esa manera, apegado a los principios, si quieres vivir, escúchame bien, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Sí, si nosotros decidimos, mira, decide en tu trabajo darte a conocer, decide en tu trabajo hablar de Jesús, decide en tu trabajo proclamar lo que significa para Dios el aborto. Si tú quieres vivir de esa manera, lo único que vas a obtener es persecución. Pero ¿cómo la gente te quiere? Cuando te quedas calladito, cuando eres un cobarde mediocre que no da opinión por miedo a la gente. Sí, la gente te va a querer y va a decir que eres muy buena persona, pero cuando una persona cristiana comienza a proclamar los principios, cuando tú decides vivir de una manera distinta, cuando tú decides vivir por la palabra, decides hacer distinto, hacer diferencia, entonces cuando decidimos vivir devotamente para el Señor, entonces tenemos problemas. Mientras la luz no se manifieste, esa luz que está escondida bajo el almud no tiene problema. Los cristianos, muchos cristianos son muy amados. Cuando un cristiano es muy amado en un trabajo y cuando es muy amado en la universidad y es muy amado y tiene mucho y todos los quieren, ese es un cristiano mediocre que no sirve para nada. Si tus amigos te aman mucho y le caes muy bien a tus amigos que no son cristianos, tienes un problema. Tienes un problema, eres un mediocre. Porque si tú caminas con la luz y abres la luz y comienzas a ser diferente, quiero que desafiarte a preguntarte cuántos amigos te van a quedar el día que comiences a sacar la luz, que es la palabra del Señor. Pero los cristianos se comportan tan ordinarios como los demás, se comportan rotos como los demás. ¿Sabes por qué? Porque así caemos bien con los amigos. ¿Por qué? Porque te falta identidad, porque eres un cobarde, que no entiende nada, que vive de la opinión de los demás. La Biblia dice que cuando queremos vivir un estilo como el Señor, cuando queremos vivir piadosamente, y al mundo le llamamos mundo, y a los amigos mundanos, y todo lo tratamos como corresponde, entonces vas a ver cuántos amigos te quedan. En mi trabajo éramos casi 40 personas. Los 39 me aborrecían. Por una razón. Porque yo opinaba de la palabra del Señor. Porque yo no estaba decidido a tener amigos en el mundo. Me daba exactamente bien lo que la gente opinara de mí. Me daba exactamente lo mismo si me querían o no me querían. Yo quería mostrar la palabra del Señor. Y por eso muchas veces tú eres perseguido. Porque eres transparente, eres honesto y quieres hacerlo mejor en tu trabajo. Y denuncia las sinvergüenzuras. Y denuncia los robos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mira lo que dice, pero persiste tú, en lo que has aprendido. Me faltaba algo. Dame un segundito, por favor.
Ok, una letra me dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, escúchame bien. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales, mira que dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. Sabios para la salvación. Por la fe en Cristo, que es en Cristo Jesús. Escúchame bien. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo debía recordar siempre quién habían sido sus primeros mentores. ¿Quiénes fueron? Su abuela, su mamá. Él desde chico conocía la palabra del Señor. Por eso Pablo le decía, el que quiera vivir de una manera distinta, entonces recibirá persecución. Sí, tenemos que soportar un mundo hostil, familiares hostiles, que no nos van a entender, que hay cosas que nosotros no las hacemos porque el pastor nos las prohíba, que nosotros no las hacemos porque la religión nos prohíbe, sino porque hemos usado nuestra inteligencia para saber que Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Mira lo que dice el libro de Esther 3, 1 al 6. Pero ¿qué dice Timoteo? Anota nomás, Pablo. Esther 3 del 1 al 6. Voy a recordar lo que dice Timoteo. Persiste tú en lo que has creído y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Esther, capítulo 3, versos 1 al 6. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? Porque él no quería ser como los demás. Porque él no iba a ser un salamero. Él no iba a ser un lisonjero. Él no iba a ser un chupamedia. Él se iba a identificar. Mardoqueo estaba en un reino distinto, pero era un judío, que él tenía una palabra sobre su mente, una palabra sobre su corazón. Y él no le importaba absolutamente nada. No le importaba la aprobación de los demás. No le importaba que por causa de su palabra del Señor, que por causa de la palabra iba a tener amigo o no iba a tener amigo. Eso es carácter, eso es identidad. Escucha bien, Mardoqueo no le interesaba absolutamente nada. No le interesaban amigos, no le interesaba nada. Lo único que le importaba era la palabra del Señor. Él no se iba a arrodillar. Ante único que él se arrodillaba era ante Jehová, Dios de los ejércitos. No importa un edicto del rey, no importa que fuera el mismo príncipe, no importa que fuera el mismo infierno. Mardoqueo no estaba dispuesto a obedecer algo que estaba contra los principios de la palabra del Señor. Escúchame bien. Dice, me encanta lo que dijo al final. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. No, muchos cristianos en el trabajo se humillan y se arrodillan ante César, porque por cualquier miedo, mucha gente tranza sus principios. Eso es doblegarse y arrodillarse ante el sistema. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué? ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho,
porque ya él les había declarado que era judío. Escucha bien, lo presionaron todos los días a ver si él cambiaba de parecer. Es como cuando me hablan del aborto. Hay hermanos de la iglesia, pastores de la iglesia, que me dicen, pero Luis, tienes que entender la chica que fue violada. Pero Luis, tienes que entender que hay un niño adentro que viene mal formado. Escúchame bien, no hay nada emocional. Escúchame bien, iglesia. Iglesia, cierra tu corazón únicamente. El que quiera vivir piadosamente, el que quiere mantener los dichos del Señor, los van a perseguir y te van a insistir y te van a tratar de que quebrantes ese mandamiento del Señor y que te arrodilles y te doblegues y te humilles ante lo que el mundo dice. Yo no me voy a humillar ni me voy a doblar. Escúchame bien, los que votaron por el apruebo son unos mal nacidos y no me voy a doblar y no me voy a arrodillar, aunque se vaya toda la iglesia. No me interesa, porque eso lo dije bajo principios bíblicos. Son unos malos nacidos en Cristo. No nos vamos a arrodillar, no nos vamos a doblegar, no vamos a cambiar el mensaje. No voy a borrar con el codo los que escribo con mi boca. Serán unos malos nacidos en Cristo siempre. Cuando un pastor pide disculpas, cuando un pastor se doblega, es porque no estás seguro de lo que estás diciendo. Entonces comienza el pueblo a presionarte y te comienzas a arrodillar ante el pueblo y te comienzas a inclinar ante el pueblo. Escúchame bien. Lo presionaron todos los días. Y el diablo va a presionar. Hay gente que ya no me quiso seguir escuchando. Pero lo voy a seguir repitiendo. Porque eso es una verdad. Ahora vinieron las elecciones de constituyentes, de alcalde. Yo no me meto, porque eso es meterse en política. Lo otro no tenía nada que ver con una elección, tenía que ver con algo que fue producido por violencia. Y los cristianos no podíamos aprobar la violencia que se hizo contra el presidente de la República, ni la violencia que se hizo contra este país. No podíamos avalar los saqueos, no podíamos avalar toda la gente que perdió su vida, no podíamos avalar la falta de respeto a autoridad de carabineros, no lo podemos avalar como cristianos. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no nos arrodillamos y no nos inclinamos a ninguna situación. Escucha bien. Escucha bien. A Mardoqueo intentaron doblegarlo. No pudieron. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban delante de la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que él, que hablándole cada día, todos los días iban a presionarle de esta manera, y no respondiéndole él, lo denunciaron a Amán. Dijeron, bueno, denunciémosle, para ver, vamos a ver si este cristianito tiene verdaderamente bien puestos los pantalones. Escúchame, iglesia, cuando fue la prueba y el rechazo, yo podía haberme callado cuando Dios puso en mi corazón lo que significaba prueba y rechazo en ese momento. Yo podía haberme quedado callado por una razón, para seguir manteniendo a la gente, para que no perder los diezmos y hacerme el leso y el tonto, pero eso Dios no quería. Dios quería que denunciara esto y lo hice. Es el Señor quien lo quería. Escucha, pueblo, es el Señor que quería que denunciara esto. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de gente que se rebeló contra la autoridad. Y no me importa si se van diezmos, y no me importa si se va gente. Yo voy a obedecer a Dios porque no me voy a humillar ni a inclinar ante nada ni ante nadie, ni ante diezmo de 1 millón, de 10 millones, de 20 millones. No nos vamos a inclinar. La verdad es verdad y punto. Y si Dios quiere hablar algo, punto, se acabó. Hay que hablarlo. No nos humillamos ni nos inclinamos ante nada. ¿Qué hicieron? Lo acusaron.
para ver si él mantenía firme su dicho, porque ya les había declarado que él era judío. Y vio Naamán, bien, escúchame bien, y vio Amán que Mardoqueo lo comprobó. Fue la autoridad, el que estaba después del rey, el que tenía el poder para quitarle la vida. Y fue Amán, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Y él se llenó de ira, pero tuvo en poco, mira lo que dice, tuvo en poco en poner mano a Mardoqueo, solamente, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo, cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Escúchame bien, así es el diablo. Así es el diablo. Nos quiere destruir. ¿Sí? Uno paga costos como pastor. Paga costos altísimos. A veces pueden ser dinero por diezmo y ofrenda. Pueden ser gente que ya no asistan a los cultos. Está bien. Pero escucha bien, iglesia. Esta iglesia no se va a humillar ni se va a inclinar a hombre alguno. Esta iglesia no se va a humillar ni se va a inclinar al dinero. Es Dios quien provee para esta iglesia. Y seguiremos manteniendo firmes los principios del Señor. Porque tenemos algo. Tenemos las arras del Espíritu. Y tendremos las arras del Espíritu para mantener nuestros dichos. Para mantener firme la palabra del Señor. Para mí, el aborto es un asesinato. Para mí, los que votaron por el apruebo son unos mal nacidos en Cristo Jesús. Para mí, el matrimonio igualitario es algo que no corresponde, es pecado. Y no hay otra lectura. No hay otra lectura. Es el tiempo. Es el tiempo que entendamos. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. ¿Estamos con los principios del Señor o caminamos con el pensamiento socialista de UDI, de RN o un comunista mentalmente? Nosotros somos de Cristo. No pertenecemos a ningún partido político y tenemos la libertad de predicar. Escúchame bien. Nosotros no nos mandamos solos. Tienes que entender que hay un principio bíblico. Tú no puedes pensar por ti mismo y tú no puedes decidir por ti mismo, porque fue el mismo principio que aplicó Jesús para con el Padre. Él no tenía opinión propia. Tu opinión tiene que estar basada en la palabra del Señor. Antes de hacerme una crítica, escúchame bien, pueblo de Dios, si tú me vas a hacer una crítica, dímela conforme a la Biblia. Si te caigo mal por caerte mal, si tú crees que yo soy político porque dije el mensaje de la prueba, demuéstrame bíblicamente que cualquier cosa que yo dije que no estuviese basado en la Escritura es cierta. Confróntame como en la Biblia. No seas una persona falaz que habla falacia. Él está equivocado, no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que es eso? Falacia. Dime y confróntame. Tienes todo el derecho a mandar por Facebook y decirme, no, esto es un mensaje político por tal razón y tal razón. Yo cuando hablé de la prueba y del rechazo, lo hablé escrituralmente. ¿Por qué estaba de desacuerdo? ¿Y por qué los cristianos no debíamos participar de algo? Porque la Biblia lo dice. Debemos respetar a las autoridades, nos guste o no nos guste. Es el tiempo que la iglesia se amolde. Tú tienes que amoldarte. Tus pensamientos, tus deseos se amolden a la Biblia y no la Biblia acomodarla a ti. Los que acomodan la Biblia para ellos, esos se van a ir al infierno. Esos se van a ir al infierno. Porque están acomodando la Biblia a sus pensamientos filosóficos y a sus capacidades y a su inteligencia. La Biblia no se acomoda a ti, nene. Tú y yo tenemos que acomodarnos a los principios espirituales. Nos van a presionar, como presionaron a Mardoqueo. Y cuando te presionen, ¿mantendrás tus dichos? ¿Mantendrás la palabra del Señor en tu boca? ¿O borrarás con el codo lo que un día dijiste? Seguiremos hablando más de esto el día lunes, mañana, a las 19 horas. Oramos.
Señor, te damos gracias y te bendecimos. Señor, te glorificamos y te honramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tenemos que acomodarnos a tu palabra y no que la palabra se acomode a nosotros. Tenemos que rendir nuestras mentes, nuestros corazones a ti. No hay otra forma, porque no podemos hacerlo en nuestras capacidades. Señor, solo tu Espíritu, las arras del Espíritu, ha venido para ayudarnos a guardar este tesoro tan preciado que es tu verdad. Te damos gracias y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, ¿hay oración? Ok, estamos orando permanentemente para que usted sepa, es el tiempo de confiar en el Señor, es el tiempo de que las promesas del Señor se hagan latentes. Y no, mantén tu dicho, mantén la palabra. Él sana a los enfermos, Él liberta a los cautivos, Él lo prometió. Y no está el problema en su promesa, está en el corazón del hombre, que con su incredulidad hace nulas las promesas del Señor. El pastor Luis, para bendecirte. Así que